¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a abordar el tema de productos notables. Recuerden que ya en clases anteriores hemos definido a qué se refiere la palabra producto, que básicamente es el resultado de una multiplicación. ¿Okay? Entonces vamos a hablar acerca de multiplicaciones. ¿Para qué? Para que lleguemos a un modelo al que vamos a conocer como cuadrados perfectos. Y este tipo de ecuaciones de cuadrados perfectos tienen una forma peculiar de resolverlos, o hay una fórmula mediante la cual lo vamos a resolver. Pero para que lleguemos hasta eso vamos a analizar de dónde surge. Y surge precisamente del producto de dos ecuaciones. Vamos a suponer que tenemos esta multiplicación. ¿Ok? Tenemos el término A más B por A más B. ¿Ok? Entonces vamos a realizar. Recuerden que ya vimos en clases anteriores los pasos para realizar una multiplicación. En este caso de binomios. Tomamos el primer elemento y lo multiplicamos por los otros dos. Después tomamos el segundo elemento y también lo multiplicamos por los otros dos. Vamos a iniciar entonces. A por A me va a dar A cuadrado. A por B me va a dar AB. A por B otra vez me vuelve a dar AB. Ojo, si yo multiplico B por A, en teoría me debería dar BA. Pero para este caso el orden, al ser una multiplicación, no va a alterar el resultado. Por lo tanto, para efectos prácticos nos conviene más que existan términos semejantes. Por lo tanto, B por A va a ser lo mismo que A por B. Entonces, retomemos. B por A me va a dar AB y B por B me da B al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ya desarrollamos la multiplicación, obtenemos este resultado. ¿Qué sigue? Vamos a hacer agrupación por términos semejantes, como lo hemos venido haciendo con las multiplicaciones de polinomios. Tenemos el primer término, que sería A cuadrada. ¿Ok? Vamos con el segundo. Aquí tenemos términos semejantes. Tenemos AB y tenemos AB. De tal manera que tengo uno de AB más otro de AB. Tengo 2 de AB. ¿Ok? Y por último, el último término, que sería B cuadrada. Obtengo como resultado A cuadrada más 2AB más B cuadrada. A este término lo vamos a conocer como cuadrado perfecto. ¿Ok? Y es de aquí de donde va a surgir la siguiente fórmula. Cuando nosotros nos encontremos con una ecuación como la siguiente, que esta ecuación en realidad es otra expresión de esta misma multiplicación. Recuerden que elevar al cuadrado va a ser multiplicar cierto término o cierto número por sí mismo. En este caso, como es cuadrado, sería únicamente 2 veces. Por lo tanto, al ser este término igual que este otro, es lo mismo expresarlo como A más B al cuadrado que expresarlo como A más B por A más B, porque ambos términos son exactamente iguales. Por lo tanto, esta expresión también es válida. Entonces tenemos A más B al cuadrado. ¿Ok? Cuando nos topemos con una ecuación de este tipo, vamos a resolverlo con la fórmula de cuadrados perfectos. ¿Qué nos dice la fórmula? Vamos paso a paso. El primer paso es que tenemos que definir el cuadrado del primer término. ¿Ok? Ese es el primer paso, el cuadrado del primer término. Si mi primer término es A, entonces el cuadrado de ese primer término va a ser A al cuadrado. ¿Ok? Vamos con el resto de la fórmula. ¿Ok? Entonces el cuadrado del primer término más
el doble producto del primero por el segundo. El doble del primero por el segundo. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro primer término? A. Nuestro segundo término, B. ¿Ok? En este caso, de esta ecuación, entonces voy a tener el doble del primero por el segundo. Vamos con el siguiente. A eso yo le voy a sumar más el cuadrado del segundo término. En este caso, mi segundo término es b y elevado al cuadrado me queda como b cuadrada. Ahorita vamos a ver ejemplos ya prácticos para que entiendan un poquito de la fórmula más a profundidad, porque si lo vemos de esta manera, entre tanta a y b, nos podemos enredar. Pero en sí repasemos al final cómo quedaría nuestra fórmula. El cuadrado del primer término más el doble producto, es decir, el doble dos veces del primero por el segundo. Y a esto le vamos a sumar el cuadrado del segundo término. ¿Ok? Vamos a hacer una ecuación ahorita y nos vamos a ir guiando de esta fórmula que ya tenemos anotada aquí. Entonces, recuerden que debe tener esta forma, ¿ok? Un binomio que esté elevado al cuadrado para que pueda darse la solución como un cuadrado perfecto. Para que sea más sencillo, vamos a definir primero cuál es el primer término y cuál es el segundo término. Entonces, de izquierda a derecha tenemos el primer término y el segundo término. Y entonces vamos a desarrollar la fórmula. La fórmula me dice en principio el cuadrado del primer término. Si mi primer término es 3x, quiere decir que su cuadrado va a ser 3x por 3x. Y esto va a ser igual a 3 por 3, 9, x por x, x cuadrada. Entonces, el cuadrado del primer término es 9x cuadrada más el doble del primero por el segundo. Entonces tenemos el primer término y el segundo. Tenemos 3x por 6. ¿Ok? 6 por 3, 18 y x. Pero recuerden que la fórmula me dice el doble, por lo tanto esto lo vamos a elevar al doble o a multiplicarlo por 2. 18 por 2 me va a dar igual a 36 de x. Por lo tanto, el doble del primero por el segundo es igual a 36x. Y por último, me dice que le voy a sumar el cuadrado del segundo término. ¿Cuál es nuestro segundo término? El 6. Y lo vamos a elevar al cuadrado, o lo que es lo mismo, lo vamos a multiplicar por sí mismo. 6 por 6 me da igual a 36. Y esto de acá sería el resultado de desarrollar este binomio al cuadrado mediante la fórmula de binomio cuadrado perfecto. Veamos otro ejemplo.
Recuerden que siempre debe tener esta forma nuestra ecuación, un binomio, es decir, una ecuación formada por dos términos y debe estar elevada siempre al cuadrado. Si está elevado, por ejemplo, al cubo, entonces ya no se desarrolla mediante la fórmula de cuadrado perfecto, ¿ok? Entonces vamos a desarrollarlo. Recordemos, primero y segundo término. Repasemos la fórmula. El cuadrado del primer término, por lo tanto, sería 2x por 2x. 2 por 2 es igual a 4 y x por x es igual a x cuadrada. A eso le voy a sumar el doble producto del primero por el segundo. Tengo 2x multiplicado por 1, 2 por 1, 2 de x. Y esto elevado al doble o multiplicado por 2 me va a dar 2 por 2, 4 de x. Por lo tanto me queda como 4x. Y por último nos dice que es una sumatoria, o que le voy a sumar el cuadrado del segundo término. ¿Cuál es mi segundo término? El 1. Así ponemos 1 al cuadrado, o 1 por 1 me va a dar igual a 1. Por lo tanto, mi resultado quedaría como 4x cuadrada más 4x más 1. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo más para que quede más claro. Entonces, repasando la fórmula, nos dice primero y segundo término. Primer término elevado al cuadrado, o el cuadrado del primero. 5x por 5x me da 5 por 5, 25. X por x, x cuadrado. El doble producto del primero por el segundo. Entonces tengo 5x, que es el primero, multiplicado por el segundo, que es 3, me da 5 por 3, 15 de x. Y a esto lo voy a elevar al doble, es decir, 15 por 2 me da igual a 30 de x. Y por último, el cuadrado del segundo término. ¿Cuál es nuestro segundo término? El 3. Entonces, si lo elevamos al cuadrado, tenemos 3 por 3, va a ser igual a 9. Por lo tanto, nuestro resultado quedaría como 25x cuadrada más 30x más 9. Y ese sería el resultado del desarrollo de nuestro binomio cuadrado perfecto. Vamos a ver un último ejemplo para que quede bien claro este procedimiento. Y en las instrucciones de la clase del día de hoy van a encontrar la tarea, que básicamente son más ejercicios de este tipo para que ustedes puedan practicar, para que en la evaluación a ustedes no se les complique tanto la cuestión de resolver este tipo de ejercicios. La clave está siempre en guiarse por la fórmula. Si nos damos cuenta, tenemos tres pasos. Lo primero es elevar al cuadrado el primer término, después vamos a multiplicar el primero por el segundo y lo vamos a elevar al doble, o a sacar el doble pues de ese resultado, y por último vamos a elevar al cuadrado el segundo término. Entonces tenemos el cuadrado del primer término. Mi primer término es 7x y lo voy a elevar al cuadrado o a multiplicarlo por sí mismo. 7 por 7 me da 49.
x por x, x cuadrada. Y ahora viene el doble del primero por el segundo. Entonces tengo 7x por 4. Ojo, no puedo yo hacer en una misma multiplicación todo el procedimiento, es decir, si el primero por el segundo y luego por 2, porque lo que estaría haciendo en realidad es que estaría multiplicando el 4 por 2, y lo que yo quiero multiplicar por 2 es el resultado del primero por el segundo término. De otra manera el resultado estaría mal, estaría erróneo, y pues lógicamente les va a perjudicar en la evaluación. Entonces, para evitar esas confusiones, primero realizamos la multiplicación del primero por el segundo, y una vez que tengamos el resultado, ahora sí le sacamos el doble, ¿ok? Entonces 7 por 4 me da 28 de x, ¿ok? Y a este 28 entonces sí lo multiplicamos por 2 para sacar el doble del producto. 28 por 2 va a ser igual a 56 de x. Entonces aquí le sumamos 56x. Y por último vamos a sumar el cuadrado del segundo término. ¿Cuál es mi segundo término? El 4. Entonces vamos a elevar al cuadrado de ese término. 4 por 4 va a ser igual a 16. Entonces, como resultado tendríamos 49x al cuadrado más 56x más 16. ¿Ok? Entonces, para recapitular, para resolver una ecuación de este tipo tiene que ser un binomio, es decir, dos elementos, y que estos estén elevados al cuadrado. El orden siempre va a ser primero el mayor, es decir, el que tiene una literal, y después el número natural. Si este exponente no es 2, deja de ser un binomio cuadrado perfecto, ¿ok? Va a ser importante también que ustedes anoten la fórmula: el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Si les resulta más sencillo verlo de esta forma, expresado como a al cuadrado, es decir, el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ya sea que ustedes lo aprendan o lo memoricen de esta manera o de manera textual, cualquiera de las dos formas es útil. Lo importante aquí es seguir el procedimiento como tal, ni saltearnos de paso ni cometer el error que les comentaba por aquí a la hora de elevar al doble o de sacar el doble producto de el primero por el segundo, porque entonces nuestro resultado estaría erróneo. Hasta aquí terminaríamos la clase de hoy. Recuerden practicar mucho, ustedes van a encontrar ahí los ejercicios con los cuales van a practicar, y cualquier duda escriban para que podamos resolverlas y ustedes puedan desarrollar de manera perfecta el procedimiento. Esto les repito para que en su evaluación pueda irles de la mejor manera. Entonces, con esto terminaríamos la clase de hoy. Que tengan excelente semana.